Cali, húmeda, abrumadora, y brillante en su eterna contradicción de días soleados y noches ensordecidas por motores, gritos y música filtrada desde algún segundo piso. En uno de los barrios más comunes, lejos del centro pero tampoco en las laderas, vivía Andrés Ocampo, un diseñador gráfico freelance que había aprendido a sobrevivir a punta de proyectos mal pagados, contratos efímeros y clientes que pedían el favorcito como si el diseño se hiciera solo. A sus 26 años, Andrés conocía bien la ciudad y sus ausencias. Hacía 2 semanas lo habían sacado de uno de sus contratos más estables, el rediseño de interfaces para una aplicación de delivery que apenas comenzaba a despegar. Según el cliente, la cosa se había enfriado. Andrés lo entendió como lo que era, lo sacaban sin aviso ni promesa de reenganche. A partir de ese día, su vida se volvió más callada. Las notificaciones escaseaban, su celular vibraba únicamente con promociones bancarias y recordatorios de cuentas por pagar. Se levantaba tarde, desayunaba lo mismo, café negro y pan del día anterior, y pasaba las tardes entre intentos de seguir diseñando algo útil y ratos prolongados mirando cualquier cosa en YouTube o series descargadas ilegalmente. No tardó en hacer lo inevitable, empezar a cortar gastos. Primero fue el gimnasio al que no iba desde abril. Luego, el domicilio de comidas que había sido una constante durante meses. Y por último, el más doloroso, el servicio de televisión. Aunque aún conservaba internet, su televisor, un LED viejo pero fiel, se quedaba ahora mudo, sin canales, sin color, sin ruido. El silencio empezó a pesar. Andrés detestaba el vacío de su apartamento. No era un sitio particularmente tétrico, pero cuando se quedaba solo en la noche, la combinación de paredes blancas, eco de pasos ajenos por el pasillo, y el zumbido eléctrico de su refrigerador, creaban una especie de fondo constante que volvía la mente frágil. No tener televisión encendida era como convivir con un fantasma callado. Una noche, mientras hablaba por WhatsApp con Esteban, un amigo medio geek, medio oscuro, con contactos en todas partes, le comentó su situación. Le dijo en broma que ahora su televisor servía solo de espejo para ver cómo envejecía lentamente en cámara lenta. Esteban, siempre con soluciones raras, le dijo, parce, no bote el tele. Le puede meter un Android TV Box y ya, le mete Kodi, Magis TV, IPTV, lo que quiera. Hay un sitio por ahí donde los consiguen regalados casi, yo me pillé uno el mes pasado. ¿En serio? ¿Dónde? Esteban dudó. Luego envió un link sin más comentario. Andrés lo abrió. La página cargó lenta. La conexión no era el problema, el sitio en sí parecía resistirse a mostrarse. El nombre en letras serifadas, góticas, ensombrecidas, apareció luego de varios segundos, Avisbit. La interfaz era simple, pero desagradable a la vista. Colores opacos, fondos en escala de grises, iconos distorsionados. No tenía ninguna barra de búsqueda, solo una navegación extraña por categorías como interferencia, umbral, objetos persistentes, desvío doméstico. Andrés pensó que era una página de bromas o alguna comunidad de arte visual experimental. Pero al entrar en umbral, ahí estaba, un TV Box, sin marca visible, sin especificaciones técnicas, sin descripción. Solo un botón que decía, ordenar precio, $0 COP. Y en rojo chillón debajo, no hay devolución. No hay servicio al cliente. Andrés rió con nerviosismo. Por alguna razón, la idea de aceptar ese producto gratuito le parecía igual de absurda que seductora.
Algo en el diseño de la página, en su falta de diseño, en su crudeza inhumana, lo empujaba a hacer clic. La soledad tiene formas sutiles de convencernos. Y esa noche, Andrés no tenía a nadie con quien hablar. Llenó un formulario mínimo, nombre, dirección, teléfono. No hubo confirmación de compra, ni número de seguimiento. La página simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Andrés dudó si realmente lo había pedido. Volvió a escribirle a Esteban, pero este no respondió. Más tarde notó que su mensaje fue leído, pero quedó en visto. No hubo explicación. Ni al día siguiente. Y así, durante 13 días, lo olvidó. Hasta que, una noche, cuando el reloj marcaba exactamente las 12 de la noche, algo golpeó su puerta. No una, ni dos veces. 3 golpes secos. Lentos. Medidos. Toc. 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 Andrés se quedó congelado. Vivía en un segundo piso, y no esperaba visitas. No escuchó escaleras. No oyó puertas. Solo esos golpes pausados. Se acercó con cautela y miró por la mirilla. No había nadie. Al abrir la puerta, lo vio. Un paquete rectangular. Negro. Sin etiquetas. Sin remitente. Solo su nombre escrito a mano, en tinta roja. El paquete era más pesado de lo que parecía. No venía sellado con cinta ni etiqueta alguna. Solo una abertura lateral como si ya alguien lo hubiera manipulado antes. Andrés lo llevó a la mesa del comedor, una superficie angosta y llena de marcas de café seco, y lo abrió con cuidado, sintiendo un escalofrío que no supo asociar a la corriente de aire o a su propia intuición. Dentro, había un solo objeto, una caja negra, sin logotipo, sin texto. El plástico era mate, con una textura extrañamente rugosa, como si fuera piedra gastada. Al sostenerla, notó que en los laterales había una serie de ranuras en forma de símbolos, círculos superpuestos, líneas quebradas. No eran letras, no eran adornos. Eran algo más. También venía un cable HDMI, uno de poder, y un control remoto básico. Nada más. No hubo manual de usuario. No hubo nota de agradecimiento. Ni siquiera el plástico burbuja tradicional. Solo silencio. Andrés la conectó con cierto nerviosismo. El televisor, viejo pero aún obediente, encendió en cuanto la caja fue enlazada. Una animación inicial apareció sin marca alguna, un fondo negro y un círculo que giraba lentamente. No decía Android TV. No decía inicio. Solo giraba, como un ojo mecánico abriéndose. Luego, la interfaz, aparentemente normal. Iconos de YouTube, Netflix, aunque no estaban instaladas, un explorador de archivos, una sección de configuración. Todo con un diseño sobrio. Minimalista. Casi profesional. Se sintió tonto. Por un momento pensó que se trataba de una estafa, pero no. Funcionaba. Comenzó a explorar, instaló algunas apps típicas. La caja respondía rápido. Incluso mejor que otras que había usado. Ya iba a cerrar todo cuando, al final del menú, encontró algo que no había abierto él, una aplicación con icono rojo oscuro, sin nombre legible, solo un glifo parecido a una letra antigua. Curioso, la seleccionó. Apareció entonces una pantalla negra,
con letras blancas en un idioma que no reconocía. Parecía una mezcla entre latín, eslavo y algo que simplemente no existía. Andrés bajó lentamente hasta encontrar la única frase que logró entender, casi al final, como una advertencia olvidada: expecta et treme. Mira y tiembla. Sintió una punzada en el estómago. Era una mezcla de incomodidad y fascinación. Pero eran ya más de las 2 de la mañana y el cuerpo, cansado, lo arrastraba hacia la cama. Cerró la app sin entrar del todo. El sistema no respondió de inmediato, como si dudara en dejarlo ir. Finalmente, volvió al menú principal. Luego, apagó el televisor. Esa noche durmió con la puerta del cuarto entreabierta. Como si el pasillo, o el televisor al final del mismo, merecieran vigilancia. El día siguiente fue extraño. Andrés se despertó con dolor de cabeza, como si no hubiese descansado del todo. Salió a comprar algo de desayuno, se sentó a trabajar, o al menos a intentarlo. Pero no logró concentrarse. Había algo que le daba vueltas en la cabeza. Esa frase. Expecta et treme. Alrededor de las 5:30 de la tarde, encendió el televisor y navegó hasta la aplicación. Esta vez intentó abrirla. La pantalla se volvió negra. Un símbolo giró lentamente en el centro, como una espiral de carne retorcida. No cargó. Esperó 10 minutos. Nada. La app parecía congelada. Una basura rara, murmuró, fastidiado. Apagó todo. Pero entonces llegó la noche. Una noche normal para Cali, motocicletas rugiendo, vecinos discutiendo con volumen innecesario, un perro ladrando 2 casas más allá. Andrés estaba acostado, en boxer, revisando el celular, cuando el televisor se encendió solo. No con el clásico logo de Android. No con el inicio común. Directamente, abrió la aplicación. Se sentó bruscamente. El control remoto estaba sobre el escritorio, lejos de su alcance. Ninguna otra aplicación se abrió sola antes. Nunca. La pantalla mostró la misma espiral girando, solo que esta vez la barra de carga no era digital. Era líquida. Un fluido espeso, de un rojo oscuro, descendía lentamente por una especie de tubo digital en la pantalla, dejando trazas que se escurrían como sangre coagulada. Mientras se cargaba, el sonido aumentaba, respiraciones. Murmullos. Como si muchas personas estuvieran detrás del vidrio, esperando. Andrés no parpadeaba. Algo en su cuerpo le decía que no debía ver eso, pero su mente lo obligaba a quedarse. Finalmente, la app terminó de cargar. Era un menú. Como cualquier app de streaming. Pero no había títulos conocidos. No había portada de películas, ni sinopsis. Solo categorías. Dolor. Observación. Presencia. Archivo. Repetición. Al entrar en una categoría al azar, las miniaturas eran borrosas. Algunas mostraban siluetas humanas en pasillos, otras rostros desfigurados, otras solo ambientes vacíos, pero se movían. No eran imágenes estáticas. Cada miniatura era un pequeño fragmento de algo que parecía esperar ser descubierto. Intentó reproducir una. Gritó. El televisor emitió un chillido que perforó el silencio de la casa. Un sonido que no era humano. Algo entre grito, metal y lamento. La imagen que apareció fue fugaz, una figura sin piel,
atada a una cama, mirando a cámara. Andrés detuvo la reproducción, pálido, sudoroso. Apagó el televisor. El chillido quedó rebotando en su memoria por horas. Esa noche durmió con el control remoto bajo la almohada. Como si eso pudiera evitar que la cosa se encendiera sola. No funcionó. Andrés dejó de encender el televisor durante el día. Ya no era por ahorrar energía, ni por evitar la tentación de perder horas en vídeos absurdos. Era porque el aparato, desde hacía 3 noches, tenía vida propia. La TV Box no emitía calor ni hacía ruido, pero parecía observar. Sentía que lo esperaba. Lo acechaba en el borde de su visión, como un ojo que fingía estar cerrado. Durante el día, Andrés intentaba retomar la rutina. Salía al supermercado, caminaba un poco, incluso volvió a buscar trabajo. Pero por dentro sabía que todo lo que hacía era provisional. Porque al llegar la noche, el horror regresaba. Esa cuarta noche, la aplicación Necatrix se abrió sola exactamente a las 8 de la tarde, como si respondiera a algún reloj oscuro que Andrés no conocía. Esta vez no trató de apagarla. Solo se sentó. El menú, cada noche más extraño, había cambiado. Ahora había una nueva categoría. En vivo. La fuente del texto era distinta. No gótica, no digital. Parecía escrita a mano. Con rabia. Con desesperación. Andrés dudó. Una parte de él aún jugaba con la idea de que esto era una performance artística, algún tipo de software de horror inmersivo, una broma elaborada. Pero otra parte, más profunda, más honesta, sabía que no. Esto era real. Con el control temblando en su mano, seleccionó en vivo. La aplicación tardó unos segundos en cargar. Y luego, lo mostró, una cámara temblorosa, enfocando un callejón oscuro. Una figura avanzaba por el pasillo. La imagen tenía el color granulado de una vieja cámara digital. El audio parecía captado desde un micrófono oculto, pasos, viento, respiración agitada. Pero no era una grabación. Andrés lo supo al instante. Lo que estaba viendo, estaba ocurriendo en ese momento. La figura era una mujer. Caminaba deprisa. Miraba hacia atrás, asustada. Luego, la cámara giró, no giró. El punto de vista simplemente se desplazó, como si flotara, como si siguiera a la mujer sin moverse. Al fondo, en la esquina del callejón, alguien apareció. No se veía su rostro. Solo una sombra. Algo alargado en la mano. La mujer gritó, pero el sonido no se oía del todo. Como si estuviera amortiguado. Andrés quiso detener el vídeo, pero el control no respondía. Los gritos crecieron. Y entonces, silencio. La cámara, no, la visión, bajó lentamente hasta mostrar un charco que crecía bajo el cuerpo de la mujer. Sus ojos estaban abiertos. Muy abiertos. Mirando a cámara. Mirando a él. Andrés se levantó de golpe. Fue hasta el televisor y lo desconectó. Solo así logró cortar la transmisión. Se quedó respirando fuerte, temblando, sudando frío. Miró la hora. 8:14 de la tarde. Solo habían pasado 14 minutos. Pero se sentía como una eternidad. La mañana siguiente, trató de no pensar en ello.
Pero al abrir el celular, una noticia local lo paralizó. Desaparece joven en el barrio San Fernando. Última vez vista cerca de la carrera 36 con Quinta. La imagen de la chica era borrosa, recortada de una historia de Instagram. Pero Andrés la reconoció. Era la mujer del vídeo. Volvió a conectar el TV Box, intentando racionalizar lo que había visto. Pudo ser una coincidencia, pensó. Pudo ser un montaje. De faque. Algo raro. Un experimento social. Esa noche, volvió a intentar abrir la app antes de que se activara sola. Nada. No cargó. Lo mismo que antes. Pero cuando oscureció, a las 8 en punto, la app se encendió de nuevo por sí sola. En vivo. Otra transmisión. Esta vez, desde el interior de una casa. Al principio parecía una grabación de seguridad. Un hombre sentado en una sala, viendo televisión. Luego, la cámara giró, no, se deslizó. Se acercó al rostro del hombre. Andrés tragó saliva. El sujeto tenía la misma camiseta que él. Mismo peinado. Mismos rasgos. Era él. Estaba viéndose a sí mismo. Pero entonces, la escena cambió. El rostro comenzó a deformarse. Su reflejo se arrancaba la piel, lentamente, con las uñas. Sangre chorreaba desde los ojos. Y mientras el otro Andrés se destrozaba la cara, en el fondo del cuarto aparecía un espejo. Y en ese espejo, una figura alta, sin cara, lo observaba desde el rincón. Andrés cayó hacia atrás, gritando. Despertó horas después en el suelo. La televisión estaba apagada. El control remoto al lado de su mano. La TV Box, sin luces. Como si nada hubiese pasado. Pero él lo sabía. No eran grabaciones. No eran cámaras. Eran visiones. O peor, eran futuros posibles. Y Necatrix era el puente. Durante días, Andrés intentó deshacerse del aparato. Primero, lo apagó y lo guardó en un cajón. Luego, lo sacó del apartamento y lo dejó en una caneca de basura, lejos de su barrio. Incluso tomó una ruta que no solía usar, como si el anonimato del gesto tuviera algún poder. Esa noche, durmió con alivio. A la mañana siguiente, al despertar, sintió un olor conocido. No a plástico quemado, ni a humedad, ni a descomposición. Era el mismo olor metálico, tibio y tenue de cuando el TV Box se encendía por sí solo. Se levantó. Fue a la sala. Ahí estaba. Conectado. Luz roja parpadeante. El control remoto justo encima, perfectamente alineado. No podía ser. No tenía sentido. Volvió a dejarlo, esta vez en el río cerca de la autopista Simón Bolívar. Lo lanzó al agua como si expulsara una enfermedad. Lo vio hundirse. Juró que era definitivo. Pero volvió. Al día siguiente, no solo estaba conectado a su televisor, sino que lo estaba observando. Andrés lo notó en los detalles, el volumen subía solo, el televisor se encendía en la madrugada con la pantalla en negro, como un ojo abierto que no mostraba nada, pero lo veía todo. A veces, el logo de Necatrix flotaba en el centro, como si latiera. Como si esperara. Una noche, ya sin fuerzas para resistirse, Andrés se dejó caer en el sofá y permitió que la aplicación se abriera sola.
A estas alturas, había dejado de luchar. Solo quería entender. Solo quería una explicación, aunque fuera la última. La pantalla ahora tenía una nueva categoría, transmisión invertida. Andrés accedió. Una sola opción, iniciar registro. La pantalla se volvió blanca. No negra. Blanca, como si cada píxel se hubiera invertido. Y lo que empezó a mostrar fue su apartamento. En tiempo real. Andrés se vio a sí mismo, sentado en el sofá. Desde un ángulo imposible, desde arriba, desde adentro. Se paró, caminó al baño. Y en la televisión, su imagen lo seguía. No había cámaras en su casa. No había razón alguna para que esa imagen existiera. La TV no lo filmaba. Lo duplicaba. Lo absorbía. En la imagen, su cuerpo comenzaba a verse diferente. Su piel se tornaba gris, la mandíbula parecía más angosta, los ojos se hundían. No era él. Era lo que iba a ser. Una versión de sí mismo, consumida. Los días siguientes fueron un desierto de sueño. No podía dormir más de 20 minutos seguidos. Soñaba con gente gritando desde dentro del televisor, con cables que salían de la caja negra y se enroscaban en su cuello. Cuando comía, la comida sabía a óxido. Cuando se bañaba, sentía que algo más estaba en el baño con él, fuera del ángulo del espejo. Una noche, su nariz comenzó a sangrar. Otra, despertó con las uñas rotas. Una mañana, notó que un diente se le movía. Y al mediodía, cayó. Despertó en el suelo. El televisor encendido. Necatrix ya no mostraba menú. Solo una imagen, su cara, llorando, llena de sangre, sin ojos. Entonces, lo entendió. Necatrix no solo mostraba el horror. Necatrix lo alimentaba. Y ahora, lo transmitía. Él era el programa. Esa noche, mientras se desfiguraba frente al espejo, arrancándose los dientes con desesperación y rascándose los brazos hasta dejar surcos profundos, el televisor lo mostraba todo. Desde distintos ángulos. Como si el apartamento fuera una sala de producción. Como si el horror fuera dirigido. Editado. Transmitido. Y alguien, en algún lugar, lo estaba viendo. No toda pantalla refleja. Algunas devoran. 3 días después de que Andrés dejó de responder mensajes, llamadas o notificaciones, su tía, doña Rosalba, una mujer de carácter fuerte y voz dura de tanto hablar por encima del ruido de la calle, decidió visitarlo. Tenía una mala espina desde hacía días. Andrés siempre le respondía con algún emoji, alguna broma corta, incluso cuando estaba deprimido. Pero ahora, silencio. El edificio tenía ese olor entre concreto caliente y soledad prolongada. Vecinos con música a bajo volumen. Una pareja discutiendo 2 pisos arriba. Todo lo demás, quieto. Como si el edificio respirara poco a poco, aguantando el aliento. Cuando llegó al apartamento, notó que la puerta estaba cerrada, pero no con llave. Tocó con fuerza. Andrés. Gritó. «Mijo, ¿está ahí?» Nada. El silencio era más pesado que el calor. Empujó la puerta. Cedió. Un chirrido se extendió por el pasillo oscuro. Dentro, el aire era denso, cargado. Un olor fuerte, dulzón y oxidado la golpeó de frente.
No era solo humedad o encierro. Era algo más primitivo. Más visceral. La luz estaba apagada. Solo el televisor encendido proyectaba un parpadeo blanco, como un corazón moribundo, en el centro de la sala. Rosalba avanzó con cuidado. Cada paso era una protesta en las tablas del suelo. Y entonces lo vio. Andrés estaba tirado boca arriba en el piso, frente al televisor. Su cuerpo parecía más delgado, consumido. Los ojos no estaban. Solo cavidades húmedas y hundidas. Sus uñas se habían quebrado, y las yemas de los dedos eran muñones morados. Las encías sangraban, no quedaban dientes. Aún así, su rostro parecía estar congelado en una expresión de fascinación, como si hubiera visto algo que no podía dejar de mirar. Pero lo que heló la sangre de doña Rosalba fue el ángulo. Estaba perfectamente alineado con la pantalla. Como si la muerte no lo hubiera vencido antes de cumplir su único propósito, mirar. Se acercó con lágrimas acumulándose en los ojos, pero sin gritar aún. Todo era tan irreal que el instinto no sabía cómo reaccionar. Fue entonces cuando, al parpadear, notó algo moverse en el televisor. La pantalla, hasta ese momento blanca y parpadeante, comenzó a llenarse de estática. Luego, lentamente, emergió una imagen, ella misma. No como en un espejo. No desde el frente. Desde atrás. Desde dentro del apartamento. Desde la sala. Desde algún ángulo imposible que no correspondía con nada tangible. La imagen se volvió más nítida. Su rostro, su espalda, sus manos temblando. Y entonces, en letras que se formaban una a una, como susurradas por la pantalla, apareció el texto: ahora tú miras. Ahora tú tiemblas. La televisión emitió un zumbido bajo. La imagen comenzó a distorsionarse. Y en ese momento, doña Rosalba comprendió que no estaba sola. No desde que entró. No desde que Andrés abrió esa caja. Y que el aparato seguía transmitiendo. ¿A quién quisiera verlo? O peor aún, ¿a quién ya lo había visto?